7:52 de la mañana, continuamos con más de Primera Página. A esta hora me complace darle la bienvenida a Pablo Da Costa, él es candidato a la gobernación del estado Carabobo por el partido Nuvipa. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos a este prestigioso programa. Un placer estar acá. El placer es nuestro recibirlo, señor Da Costa. Bueno, el escenario ya está servido para unas elecciones el próximo domingo, 15 de octubre. Las fuerzas políticas o quizás también la cobertura mediática da mucho más cabida a candidatos tanto del PSUV como de la oposición, de la Mesa de la Unidad en este caso. ¿En qué punto del panorama político se encuentra Nuvipa? Porque no son pro gobierno, pero tampoco son pro oposición propiamente, tienen su propia iniciativa. Sí, como lo dijera nuestro presidente Humberto Padilla, somos oposición hasta de la oposición. En vista de todas las situaciones que vive el país desde hace ya no 2 años, sino muchísimos años, esto tiene ya décadas en una decadencia, y nosotros previendo el escenario de que esto iba a ir empeorando y que estas partes no se iban a poner de acuerdo, entonces se decide hace un poco más de 5 años fundar el partido Nueva Visión para mi país, para poder oxigenar de una u otra manera la política en Venezuela y poder traer un movimiento reformador que trajera verdaderas propuestas y cambios que agruparan, número uno, a los venezolanos en una reconciliación nacional y que se abocara desde ese punto, una vez consiguiendo la reconciliación, empujar a todos los venezolanos hacia la reconstrucción de Venezuela, porque nos las han dejado en un estado totalmente deplorable. ¿Cómo lograr eso y evitar que Nuvipa sea calificado como una tercera vía, quizás para restar votos a uno u otro sector político del país? Fíjate tú, nosotros hemos dicho en muchas de nuestras participaciones, no se puede dividir lo que ya está dividido, o peor aún, lo que jamás estuvo unido. Si el polo del oficialismo o el polo de la oposición hubiesen hecho bien las cosas, por demás estaría Nuvipa. O sea, no habría necesidad de fundar un partido que se propusiera como la tercera vía o la única vía de reconciliación si esta gente lo hubiesen hecho bien. Estuviéramos participando, apoyando desde allí, desde algún frente, colaborando, pero lamentablemente han llegado a un punto que ya esto es un punto de choque, de tal punto que ya nos está costando sangre. Por eso, mantenernos totalmente aislados de los dos polos y con una propuesta clara, contundente, consistente hacia la proyección de cada uno de los estados que involucran al país y poder entonces abocar a la gente, sacarlos de ese odio, de esa contienda y decir, ya va, estacionémonos, ha pasado muchos años en esta guerra, en esta confrontación, nos está costando la sangre de nuestros muchachos, se nos han ido más de 6 millones de venezolanos, más de 3 millones de estudiantes, hay una cantidad altísima de muchachas prostituyéndose que se fueron a otros países, algunas engañadas y se están prostituyendo. ¿Quién pelea por esa gente? El estado de los hospitales, como es el caso de Carabobo, donde te llega un anciano con un hueso roto y está tirado literalmente en el suelo y se te mueren de una bacteria. Tenemos tuberculosis en el hospital central, se ha muerto gente de eso. Entonces te tapan las cifras, te tapan los números, entonces no se puede llegar a una negociación con estos polos porque han llegado al punto de olvidarse totalmente de las personas que son a quienes ellos se le deben, porque un político no es un jefe, no es un patrón, y ellos lo están entendiendo de esa manera. Un político es un servidor, es una persona que se capacita para prestar un buen servicio, para el buen vivir de esa gente que lo eligió. ¿Cómo lograr entonces, en un caso hipotético, que usted resulte ganador el próximo domingo 15 de octubre, precisamente para gobernar en un escenario tan complicado? Los líderes de oposición en su mayoría han dicho pues que van a recibir unas gobernaciones y no saben cómo la van a recibir, precisamente con qué recursos van a contar, y hay una condición y quería saber su opinión al respecto. El presidente Maduro ha dicho que quienes resulten electos el próximo domingo tienen que obedecer o se tienen que apegar a los mandatos de la constituyente. Nosotros nos vamos a sujetar al mandato del pueblo que nos eligió. Nosotros estamos preparándonos para legislar con o sin recursos, porque yo no puedo llegar a una gobernación y ser un irresponsable. El gobierno me tranca los recursos acá, entonces yo salir al día siguiente diciéndole carabobeño, no puedo hacer nada porque me trancaron los recursos en Caracas. Nosotros estamos trabajando en alianzas nacional e internacionalmente, todo por vía constitucional. De hecho, en el plan de emergencia para Carabobo de los primeros 100 días de gobierno denominado SOS, Seguridad, Orden para el Abastecimiento y Salud, nosotros ya tenemos canalizada ayuda desde Europa y de casi toda
América, en las naciones, con organizaciones con las que hemos hecho acuerdos, que están listos para enviar esa ayuda para por lo menos amortiguar los primeros 100 días de gobierno, a paliar la situación de inmediato atención y poder entonces desde allí proyectarnos con el equipo de profesionales que nos acompaña a ir despertando el aparato productivo de la nación. Entonces, si nosotros llegamos, como no tenemos esa confrontación, no somos parte de los polos que están encontrados, porque hay un asunto que tenemos que entender. Los carabobeños que me están viendo, no existe tal cosa como la polarización, no creo en eso. Hay un altísimo porcentaje de descontento que está entre el 70 y el 80% con los partidos políticos. El asunto es que hemos mantenido una cultura de votar por el menos malo y esto es lo que hemos tenido, estos resultados. Entonces necesitamos permitir que esta gente salgan del poder para entonces entrar con gente que no traiga estas disputas y que esté enfocada en una sola cosa, en el trabajo, en garantizar la seguridad para que todo vuelva a funcionar, porque el problema, por ejemplo, en Carabobo, las empresas dejaron de funcionar, la economía dejó de funcionar y uno de los detalles más grandes no solo es la falta de materia prima en algunos rubros, es la cantidad de inseguridad que hay allí. Por ejemplo, los agricultores no siembran porque les roban las cosechas. Precisamente quiero conocer, porque tenemos que hacer una pausa, cuál es su propuesta en este tema, que es un panorama quizás de todo el país, pero que Carabobo también es uno de los estados más complicados en materia de seguridad, y también saber cuál ha sido la receptividad de su campaña en particular en el estado Carabobo, tomando en cuenta pues que de los otros dos polos políticos está Rafael Lacaba por el Gran Polo Patriótico y Feola Cruz por la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos a seguir conversando al regreso con Pablo Da Costa, él es candidato a la gobernación del estado Carabobo por Nuvipa. Ya venimos.